Bueno, queridos amigos, psicólogos y comunidad en general, estamos en la segunda parte de esta interesante conversación con María Jimena Valencia, una psicóloga colombiana, trabaja en Yopal, pero que creo, estoy seguro que nos puede atender desde cualquier parte del mundo en un interesante proyecto o un programa que ella tiene que se llama Orientación Tu Huella, diseñado específicamente para la orientación vocacional profesional. En el corte anterior hablamos de algunos aspectos que nos llaman la atención. Ikigai, cuando decimos Ikigai, de pronto suena así como que, uy, ¿eso de dónde es? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo traemos aquí a colación con el tema de la orientación vocacional? Entonces, ve comentándonos qué es el Ikigai, de dónde viene, por qué es importante tenerlo en cuenta para la orientación vocacional profesional. Gracias, Amílcar, muchas gracias. Bueno, este es un tema que le ha llamado la atención a mucha gente y Francesc Miralles, que es la persona que popularizó el término por sus publicaciones, pues es un gran bestseller, es una de esas personas de punta de lanza en crecimiento personal y hay ya muchas propuestas de orientación vocacional y de reinvención profesional y de marca personal que tienen en cuenta el producto de toda esta reflexión. ¿De dónde sale esto? De observar a personas centenarias, japoneses sobre todo, de la región de Okinawa, que no solamente viven más de 100 años, sino que viven muy rico. Es gente con una calidad de vida muy alta, no solamente por recursos económicos que han de tener, sino porque su vida tiene sentido, son personas con entusiasmo, con una salud de oro, activos hasta muy, muy entrados en años. Entonces, ellos llaman mucho la atención de investigadores. Ese es el origen. ¿Qué es lo que hace que una persona viva tantos años y tan bien? Entonces, de ahí salió un planteamiento y un diagrama que se aplica fácilmente y de una manera muy interesante, muy provechosa a la orientación vocacional. Representa, creo yo, un paradigma donde se aborda el sentido vital y el propósito, más allá de simplemente mirar cómo encajan unas habilidades en unos puestos de trabajo, que fue lo que originalmente eh, dio como motivación principal un sistema que se llamaba orientación vocacional por allá en 1908. Eso ha ido evolucionando. En esencia se hace lo mismo, ayudar a que las personas se ubiquen en un buen lugar de trabajo, teniendo en cuenta sus características y el entorno, como decíamos en el apartado anterior. Pero acá Bien, se aquí está vemos yendo un más panorama, allá. sí, vemos aquí un panorama que tú presentas, diferentes casuísticas. No quiero ser como todos, podemos pagar esos estudios, no sé qué me gusta ni para qué sirvo, yo quiero hacer mi propia vida, qué me espera en el futuro, no quiero que se equivoque. Una preocupación de los padres y una que yo le he venido agregando aquí es el tema de la frivolidad. No, no me interesa ese tema, es como para después, como que eso no tiene nada que ver conmigo, o sea, no me preocupa, que son actitudes que yo he encontrado con algunos estudiantes este año. ¿Sí? Me ha sorprendido un poco eso porque parece que el tema de la frivolidad, como que, bueno, como que el desapasionado, también es un tema que nos desarma, porque está impulsado el que tiene, como dice García Márquez, el que tiene vocación, aptitud y disciplina, listo. Ya sabe uno por dónde va, por dónde cogerle, por dónde estar. Pero el que no, que es la mayoría seguramente, pues es ahí donde necesitamos orientación tu huella, ese programa que tú estás proponiendo. Entonces, empieza a contarnos de este tipo, de este programa. Bueno, yo llevo haciendo orientación vocacional desde 1996 y he conocido, como tú dices, como distintos grupos generacionales, hasta llegar un poco a la generación que tenemos entre manos ahorita en proceso de pasar del colegio a la universidad. Y si hay diferencias cualitativas entre las generaciones. Esencialmente, un chico que está entrando a la vida adulta se está haciendo preguntas muy trascendentales, muy trascendentales. Tiene mucho que cavilar y tiene que tomar posturas frente a muchas cosas. En este momento es más difícil para ellos tomar posturas porque hay, primero, lo que llamamos la sociedad líquida BAM, ¿no? Como Sí. toda esa eh, como irrealidad a veces de las cosas, lo efímero, lo superficial, lo relativo.
que hay en todo, que hace que nos cueste más trabajo apasionarnos y abanderar causas y quedarnos con una afición o con un gusto a fondo. No, la gente pasa por el Instagram en 2 minutos por 4, 5, 6, 7, 8 temas distintos y no se queda con ninguno, ¿no? Nuestra mente se ha vuelto como un picaflor que va de cosas muy, muy, muy por encima, de cosa a cosa. Entonces es difícil identificar qué es lo que realmente nos mueve la aguja, el sensor interno y nos dice, es por acá, esto me gusta, esto tiene que ver conmigo, pero lo podemos encontrar. Eso se puede encontrar haciendo las preguntas adecuadas. ¿Qué es lo que hacemos con el Ikigai? Con el Ikigai lo que hacemos es una indagación que va desde la pregunta por lo histórico, por qué es lo que nos ha gustado desde siempre, cuáles son en este momento los cambios que hemos tenido en nuestros gustos, qué cosas nos inspiran, qué personas admiramos y por qué las admiramos. Y a partir de ese reconocimiento empezamos a profundizar y a reconocer perdón, a identificar todo aquello que realmente vale la pena para nosotros. Hay otro recorrido diferente que es el del, el de la vocación, el perfil vocacional, que nos muestra un conjunto de aptitudes, de habilidades, de potenciales y también de limitaciones, ¿sabes, Amílcar? Porque no solamente nos definen las cosas para las que somos buenos, sino también aquellas para las que no somos buenos. Súper ¿Qué interesante esa necesita un chico? aproximación, María Angélica, Claro, un chico porque necesita experiencias que lo midan, que lo prueben, con las cuales sentir una afinidad hacia algo, un rechazo o una dificultad hacia algo. Entonces, en la medida en que los chicos solo están viendo el mundo por medio de pantallas y no tienen experiencias directas, materiales 3D, cuesta también más trabajo involucrarse afectivamente y desarrollar también habilidades prácticas. Puede haber habilidades intelectuales y las prácticas son un poco más difíciles en la medida en que no hay interacción material con las cosas igualmente. ¿Mm? Entonces, intereses puede haber muchos, algunas habilidades intelectuales también que son importantísimas, sobre todo para el nivel profesional, pero experiencias directas en la práctica, puestas al servicio, ejercitándose, resolviendo problemas, eso les hace mucha falta a los chicos también, les conviene mucho, mucho a la hora de definirse. Luego pasamos a un itinerario distinto que tiene que ver con la misión personal. Y la misión personal no es otra cosa que el trascender los intereses y las necesidades egoicas y pensar más allá que somos parte de una especie que es la especie humana, somos animales como cualquier otro mamífero superior y nos debemos al colectivo al cual pertenecemos. Tenemos un sistema familiar, pertenecemos a instituciones, a tanto local como nacional, y pertenecemos a la raza humana. Y en la medida en que sí. pertenecemos, también cumplimos funciones, roles y servicios. Y tenemos que Bien, encontrar de qué manera nos encauzamos hacia el ok. cumplimiento de esos roles. Déjame hacer una pausa ahí porque me parece que también has tocado un tema, el tema de la dimensión ética de la orientación Así es. vocacional. Cuando hablo de ética, pues me refiero a un enfoque muy específico que es el de Maturana, cuando habla de preocuparnos por las implicaciones que tienen nuestras conductas en la vida de los demás o nuestras decisiones en la vida de los demás. Y también tiene que ver con la responsabilidad social de tomar una tal o cual profesión, ¿sí? O sea, creo que muy coloquialmente escuchamos, "No, mijito, escoja algo que le dé plata, algo con que solucionemos el problema económico para usted y de pasada para nosotros como familia, que somos los que hemos venido invirtiendo. Pero esa dimensión ética de pensar que esa profesión realmente tiene un fin social, que es algo que también hemos comentado en el corte anterior, y es que esto le apunta a alguna necesidad humana, subsistencia, protección, afecto, identidad, etcétera, Así es. pero muy de una forma muy concreta. O sea, no sé en qué medida el Ikigai tiene que ver con esto. Ok, entonces, eh, me gustaría tener ahí el diagrama, pero si no lo tenemos, igual la idea es Lo, que lo insertamos. tenemos
el Ikigai como una conjunción en el centro de cuatro mundos: el mundo de lo que amo, el mundo de Sí, aquello en lo que soy bueno, es decir, mi perfil vocacional, que es lo que te decía yo, la diferenciación, las particularidades mías a la hora sí, del desempeño, lo que tiene que ver con aquello por lo que me pagan, y ahí tengo que explorar el mercado, tengo que explorar qué necesita mi entorno. Y por otro lado, aquello que yo puedo aportar, aquel propósito que me he puesto, que no es lo mismo que la necesidad del mercado. Son cosas importantes de diferenciar, muy importantes de diferenciar. Y no es tampoco lo mismo que lo que me gusta. Entonces, bien. Me he la encontrado con unos casos conjunción de re esos elementos, perdón, Sí, sí. Hablando de esa confusión, me he encontrado con unos casos en donde las familias, más que los mismos estudiantes, hacen una asociación. Haga lo que le guste, por un lado, pero haga otra cosa que le dé plata, ¿sí? Por ejemplo, es muy típico en el caso de la música. A ver, mijito, dedíquese a la música los sábados y los festivos, pero dedíquese a una profesión seria, respetable, responsable, porque no quiero allá verlo usted parado en una esquina tocando una guitarra, mirando a ver quién lo contrata. Entonces, ese tema de la disociación, yo algunas veces le digo, pues es que el esfuerzo o la pasión es muy diferente a hacer algo que me toca para subir o para subsistir versus la pasión por algo que sí quiero hacer, que tampoco podemos descartar que no genere ingresos. Entonces, eso sí, creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. sí, lo interesante es poder lograr que todo eso confluya, que La yo, confluencia. que yo logre ser apto para lo que voy a dedicarme, que eso me dé algo para mi subsistencia, que me cubra mi subsistencia y más allá, prospere ahí, que encuentre un nicho de necesidades en mi entorno donde yo pueda efectivamente prestar un servicio y sentir que trasciendo solamente la subsistencia, y además que me guste. Entonces, la idea es no solamente quedarme con eso. Encontrar Ahora, algo, bien es cierto que no es lo mismo ser muy bueno en algo que saber hacer dinero. Entonces, bien, bien les dicho en digo yo a términos los coloquiales, muchachos, María Jiménez, dicho en términos coloquiales, debo encontrar algo para lo que soy bueno. Debo encontrar algo que ame, que me apasione. Y debo encontrar algo por lo que me paguen y por lo que yo le esté aportando a la sociedad. Ese concepto también en otros términos se llama la sinergia. Porque digamos, la vida es muy limitada, el esfuerzo es muy limitado. Yo no me puedo dedicar a cinco cosas a la vez. Una cosa que ame, otra cosa en la que soy bueno, otra cosa en la que paguen, otra cosa en la que aporte. Por eso tú insistes en ese concepto de la confluencia. Y yo creo que a los padres de familia les va a servir mucho tener en cuenta eso. Que no solamente, y a los estudiantes también, ¿no? O sea, no solamente es algo que me apasione, ¿no? Si es algo que me apasione, pero que me puedan pagar por eso, ¿sí? Que sí, yo aporte, pero que lo haga a la misma vez, con la misma profesión. Y también yo aplico el término sostenibilidad. Yo te interrumpo con este ejemplo que puede ser ilustrativo. El que le gusta hacer malabares en la esquina, ¿sí? Le apasiona, eso le encanta, eso es su vida, todo eso. Pero de pronto eso no es sostenible. Yo no creo que en 20 años, o sea, se va a pasar 20 años pasando haciendo malabares en la esquina porque le apasiona. Es un ejemplo aplicable a lo que estabas explicando. digamos que la idea es que aquello que me guste, yo lo pueda convertir en un proyecto vital y que pueda monetizarlo, ¿por qué no? Si ese muchacho que hace malabares encuentra que puede transformar ese arte en un proceso de enseñanza de destrezas físicas o en un proceso artístico, y que puede hacer parte de montajes teatrales, o que puede convertir eso por ejemplo, en una comparsa, en un trabajo grupal que trascienda simplemente yo hago esto que llama la atención y pido plata. En la medida en que eso trascienda, seguramente que también encuentra su sostén en el tiempo. Es muy importante saber que es válido si yo no logro monetizar aquello que me gusta. Simplemente no va a ser mi trabajo, no va a ser de lo que yo voy a vivir. Bien, con el Pero yo ejemplo del sí vaso por debería, agua. como dice en la filosofía Ikigai, yo sí debería tener esos cuatro elementos en mi vida, así sean Ok, cosas diferentes, eso no es grave. Lo interesante de utilizar el Ikigai para la orientación vocacional es que al intentar que confluyan esas cuatro cosas, la elección es muy sostenible en el tiempo. No exacto. me Bien. voy a De pronto el arrepentir ejemplo del vaso de fácilmente. agua. Señor, El ejemplo del vaso de agua o la botella de agua.
eh, este vaso de agua aquí en la casa me cuesta muy poco, ¿cierto? Me cuesta, costarme unos centavos. Pero si yo compro el mismo vaso de agua en la esquina, allí me puede costar 2.000 pesos. Si lo compro en un hotel, ese mismo vaso de agua me puede costar 5.000. Si lo compro, no sé, si lo compro en medio En del un desierto, me concierto. puede costar, no sé, 20 millones, o sea, lo que quieran cobrarme por eso. Entonces, con eso quiero decir que el tema no es hacer malabares, no es porque me apasione, bueno, puede que me apasione, puede que yo sea muy bueno, puede que le esté aportando a la sociedad, a la cultura, pero de pronto el tema es en dónde, el estar, ¿sí? El estar creo que es otra dimensión importante. Entonces, por eso creo que vamos no, descartemos al que hace malabares en la esquina, porque pues eso no es sostenible. Sí, pero de pronto sí es sostenible si lo contratan en el Circo del Sol o en un circo importante que es lo que tú estás diciendo. O sea, ese concepto del estar, en dónde se está, en dónde se desarrolla una profesión y cómo esa profesión es valorada en un contexto específico también importante. No sé si eso de alguna forma sustenta el tema de la fuga de cerebro. Pues sí, sí, a mí me pagarían lo mismo en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en China, haciendo lo mismo que hago aquí en Colombia. Entonces, esas reflexiones son importantes tenerlas en cuenta, porque el padre de familia, vuelve y digo, descarta de plano ciertas ocupaciones, sobre todo las artísticas, porque decían, no, es que eso no da plata. No sabemos. Ahí está Juanes, ahí está Shakira, ahí está la cantidad de, de cantantes y actores que han hecho de su pasión una profesión. Y creo que lo que tú le estás apuntando con este programa que mencionas, basado en el Ikigai, de tu huella, ¿no? Sí, una de las cosas, aprovechando esa idea que acabas tú de desarrollar, Amilcar, una de las cosas importantes que les recomiendo a los papás cuando sus hijos entran en estos procesos de orientación es abrir la mente, porque ha cambiado muchísimo el panorama laboral y académico en el mundo. Las profesiones tradicionales, a pesar de que siguen ranqueadas como profesiones que se pagan muy bien, realmente son las que más desempleados tienen. Entonces, mucha gente sigue apostándole a carreras tradicionales, mientras que hay otras labores, otros oficios, ni siquiera tan académicos, que logran tener muy buena empleabilidad, muy buenas tasas de salario, es decir, promedios salariales muy buenos, buenas oportunidades también de visibilidad. Por lo tanto, nuestros paradigmas y nuestros prejuicios sobre que tal carrera no da plata y tal carrera sí da plata están Sí, mandados a totalmente. recoger. Entonces es muy importante para los padres hacer a un lado sus prejuicios, reconocerlos, incluso compartirlos con sus hijos como tales. Es decir, yo tengo la idea de que la música es para los ratos libres, no como una profesión. Y resulta que hay grandes músicos, como tú lo dices, gente que ni siquiera tiene que ser muy, porque la música es importante en muchos Sí. entornos sociales y sigue siendo algo valorado y muy bien pago, dependiendo de cómo la persona asuma su profesión y qué actitud tiene en su manera de vender su trabajo, de ofrecerlo al mundo. Bueno, muy bien. Eh, María Jimena, creo que hemos cumplido un poco con este objetivo de ponerle a la comunidad a disposición un programa que sabemos es muy útil, sobre todo en estas épocas de fin de año, en calendario A, los Ujú. muchachos ya están desesperados por dos fenómenos. Uno, lo que se ha venido denominando la carrera de ratas. Todo el mundo se acaba y empieza a correr. A ver, ¿usted para dónde va? No, yo voy para tal. No, yo voy para afuera del país. Yo voy a estudiar tal cosa. Yo, y como que empieza una sensación de angustia, de que ay, no, decisión también porque quiero quedar en casa y salir corriendo. Un poquito de eso. Otro fenómeno que se presenta, que me gustaría que miráramos desde este programa, es la obsesión del punto fijo. Menciona, es que yo tengo que estudiar medicina en la Universidad Nacional de Bogotá, porque si no es allí, entonces yo no estudio nada. Dos grandes fenómenos que yo veo en la cotidianidad de la escuela y cómo se abordan desde Ikigai, cómo se abordan desde esta perspectiva de orientación tu huella. Es sencillamente la entrevista que se hace de entrada, el diagnóstico, abre un poco la mente de los muchachos también, en el sentido de flexibilizar y de relativizar un poco las creencias y esos mandatos internos que nos hacemos para que no tengamos eh, rigidez a la hora de reflexionar y que nos abramos a otras posibilidades.
Por otro lado, entonces se plantean estos itinerarios de aprendizaje y el muchacho conoce muchas más cosas de sí mismo y ve quizá que es mucho más que una profesión o una identidad que quiere tener y amplía esa identidad, se da otras posibilidades. Como yo te decía, también invita a que exploremos desde la experiencia y nos acerquemos lo más posible al mundo del trabajo, al mundo real del adulto, que no es otro que el del trabajo. Y tercero, ayuda en una búsqueda guiada de la profesión, de la institución, del mejor programa, con unos criterios, porque como yo te decía, esta es la decisión más compleja que un muchacho ha tomado en su vida, sin duda. Tiene muchas y que implicaciones define su y vida en muchos muchas detalles de... esa decisión. Ya no es fácil, ya no es como yo estoy cerca de Tunja, en Tunja hay 3 facultades, hay derecho, hay arquitectura, hay medicina, que como que yo me voy por arquitectura. Antes se decidía uno así. En este momento hay 300 instituciones de educación superior en el país, 12.000 programas. No, 1.200, no, 12.000 programas entre técnicos, tecnológicos, profesionales. Cada institución tiene un abanico gigante de oferta y cuando hay tanto para decidir, la decisión es agobiante. Hay Sí. modalidades diferentes, hay Y jornadas paraliza, en diferentes, algunos casos paraliza, o sea, hay tantas hay, cosas para escoger que no puedes escoger claro, nada. claro, eso está documentado, eso está Perfecto. documentado, es así. Entonces, hay tanto para decidir y tiene tantas implicaciones, tantas patas, como diríamos, esa Sí. decisión, que se necesita una orientación, se necesita una mirada independiente, una mirada serena, una mirada experta, que le ayude al muchacho a escucharse a sí mismo, a saber más cosas sobre sí mismo y a medirse con su imaginación y ojalá con la experiencia lo más cercana posible a la situación. Situaciones como ir a un lugar y entrevistar a los profesionales de la carrera que me está interesando y si es posible pasar Ujú. un día en ese lugar, ver cómo Sí, se claro. trabaja, qué problemas se enfrentan, cuál es el estilo de vida y la rutina de la persona a la que quizá me voy a parecer en el futuro. Eso me Ujú. gustará, eso tiene que ver conmigo o no, me suena, por lo menos entrevistar a profesionales. Claro. Entonces les ayudo Perfecto. también a los muchachos a hacer contacto con profesionales de distintas carreras y a que tengan un poco más de contacto con la realidad, ¿no? Bueno, tristemente, María Jimena, se sigue viendo la pauta de enfrentarse a la educación superior por ensayo y error. Voy a meterme aquí a ver si de pronto es esa. Uy, no, esa no era. Voy a meterme aquí porque esta no tiene matemáticas. Resulta que todas tienen matemáticas. O no sé, voy a tomar la decisión para estar junto con mi novio o junto con mi novia. Sí, entonces hay una cantidad de situaciones eh, vuelvo al tema, o sea, el ensayo y el error. Entonces muchos padres de familia dicen, bueno, mijito, métase ahí, metámosle 8 millones de pesos a ver si de pronto es por ahí. Sabemos Ya que no el es tan cincuenta por sencillo. ciento de los estudiantes que toman esas decisiones desertan antes de llegar a tercer o quinto semestre. Entonces eso yo creo que el padre de familia debe tener en cuenta qué tan conveniente es tomar decisiones de esa manera en vez de consultar con un profesional que nos va a dar unas pautas mucho más concretas. Ya para ir finalizando, Vladimir, seguramente los padres de familia que escuchen este video se van a preguntar, bueno, ¿y eso cuánto tiempo me va a tomar entre el punto cero hasta tomar una decisión que yo le llamo con conciencia vocacional, ser consciente de las implicaciones que eso tiene, del esfuerzo que implica lo que dice García Márquez nuevamente, la vocación, las aptitudes y la disciplina? ¿Cuánto tiempo podremos desarrollar este programa de orientación tu huella? Bueno, el programa es personalizable, Amilcar. Eso quiere decir que no es igual para 2 personas. Entonces, a todos se les hace un diagnóstico estructurado, ese tiene la misma estructura, pero las rutas y la trayectoria que cada estudiante va haciendo, pues sí va a adaptarse a sus necesidades. Hay unos muchachos que van a requerir, por decirte algo, 5 citas, porque solamente tienen una indecisión entre 2 áreas y esa indecisión es relativamente fácil de dilucidar. En cambio, hay otros que no han iniciado realmente su exploración, ni la interna ni la externa, y hay que darles más tiempo. Entonces,
Pues esto es bastante flexible en términos de duración y de intensidad. Hay chicos, por ejemplo, que tienen mucho afán por circunstancias que hacen forzoso tomar una decisión. Entonces se hace más intenso, hay más trabajo fuera de las sesiones para poder optimizar el tiempo, pero en general el muchacho es quien hace la exploración con la guía y con el acompañamiento de la orientadora. Esa Perfecto. es la idea. Bueno, como decía María Jimena, creo que hemos cumplido con ese objetivo de mostrarle a la comunidad que los psicólogos estamos haciendo aportes muy importantes, muy relevantes en varios campos, pero específicamente en ese campo de la orientación vocacional profesional. Aquí al pie de este video vamos a colocar todos sus contactos, los datos de las personas que puedan estar necesitándote. Sobre todo digo en calendario A, pero bueno, calendario B también. Ellos tienen 6 meses, un poco más de tiempo para terminar este último año, ya sea el grado 11 o el grado 12, en el caso de los colegios internacionales, pues que tienen esta oportunidad de contactarse con María María. Sí, sí, nos Dos pasó una minuticos vez para así. cosas que siempre se le quedan a uno entre el tintero, cosas que tú que dirías Ok. para cerrar. Bueno, que está muy bien también pensar en este tema cuando los muchachos no están tan afanados. En grado 11 el calendario vuela y están supremamente ocupados. Está muy bien pensarlo desde el grado 10º. Es una muy buena decisión y hay Excelente. padres muy previsivos que lo buscan antes del grado 11 porque saben qué tan acelerado es. Pero también me han llegado mucho los muchachos arrepentidos de una carrera. Entonces, están en crisis, no quieren inscribir el próximo semestre en la carrera que están cursando y necesitan también, tienen la urgencia de una buena orientación. A ellos, pues, les doy la bienvenida porque realmente tienen un dolor muy grande de la pérdida de confianza, del dinero que se ha tenido que invertir en una carrera sobre la cual no van a ver frutos, no quieren continuar y eso muchas veces implica conflictos familiares. Entonces, aquí se combina el trabajo de la decisión de carrera específicamente con un trabajo clínico, pues que soy una persona de 25 años de experiencia, que puedo atender una gran variedad de problemas asociados a esa desorientación o a las dificultades que ha traído la mala decisión. Por ejemplo, bajo rendimiento, problemas de confianza entre padres e hijos Se que me han ocurre hecho que también un hijo, por ejemplo, reorientación, ¿no? señor, Se me ocurre también el tema de la reorientación. Los que ya tomaron una decisión, los que ya, entre comillas, fracasaron en el semestre, digo entre comillas, porque es que cursar un semestre nunca es un fracaso, es una experiencia. Pero, digamos, aquellos que tomaron una decisión, que también sería muy oportuno. sí, sí, a esos me estoy refiriendo, justamente, que incluso he trabajado el caso, te decía, de muchachos que han tenido pérdidas de semestre, no lo dicen en la casa por miedo a la reacción de los padres, empiezan a dudar de su vocación, de que realmente quieran continuar, ya igual los han sacado de la universidad y mienten acerca de eso. No he tenido un caso sobre eso, he tenido varios. Y imagínate las implicaciones que tiene mentir en casa durante todo un semestre. Sí, terrible, terrible. ¿No? Son, Bueno, son sí, problemas mucho más sí, profundos con unas implicaciones económicas, morales, emocionales, supremamente importantes. perfecto. Bueno, creo que terminamos celebrando de manera excepcional el Día de la Psicología, de los psicólogos y las psicólogas en Colombia. No, no dejen de ver este canal que siempre estamos a gente muy interesante, muy informada, como María Jimena. María Jimena aquí suena frase de cajón, pero todos nuestros invitados son súper especiales. Entonces, María Jimena, estamos en contacto. Qué bueno que hayas podido sacar este tiempo para compartir con nosotros, psicólogos consentidos, este tema tan importante de la orientación vocacional. Al Que contrario, tengas Amílcar, a ti es un honor. Gracias por la honrosa invitación y, y de verdad un saludo fraternal a todos los colegas. Enhorabuena por la labor tan importante que hacemos en pro de la salud mental en todos los campos. excelente. Bueno, como les decía, aquí van a estar todos los datos de Medellín. O sea, no se pierdan de ese canal y vamos a estar siempre muy en contacto. Feliz día con colegas Gracias. psicólogos.
y Muchas que la gracias. pasen muy bien. Estamos en contacto. Gracias.